Bien, vamos a revisar el caso clínico. Ya lo han estado viendo, me imagino ustedes, para poder más o menos saber qué es lo que tiene ese paciente y cómo su mecanismo de defensa y de agresión, como justamente el recurso, está generando las diferentes manifestaciones clínicas y con ello algunos cambios hemodinámicos, ¿no? Y para ello necesitamos recordar algunas cosas, pero vamos a empezar con el caso clínico. En este momento nos refieren una mujer de 70 años, ¿sí? De edad con diagnóstico de hipoparatiroidismo. ¿Alguien recuerda qué es el hipoparatiroidismo o a qué se refiere con esa enfermedad? ¿Ah? ¿Alguien recuerda? Doctor Max estaba involucrado en lo que era la glándula suprarrenal, creo, ¿no? No. Sí está involucrado en la glándula, pero no en la suprarrenal. Vamos a hacer un pequeño esquema como para que recuerden. La tiroides, en este caso. A ver, vamos a ver. La glándula tiroides, ¿ya? Pero vista por la parte de atrás. Esta es la tiroides. Y la glándula tiroides también tenía unas pequeñas glandulitas detrás, en la parte posterior. ¿Sí? ¿Recuerdan de su anatomía cómo se llamaba? Este de acá. Era la paratiroides. ¿Y qué función tiene la paratiroides? Controlar los niveles de calcio a nivel del organismo. ¿Sí? Tanto la absorción como la distribución del calcio. Ahora, cuando una persona sufre de hipoparatiroidismo, este calcio comienza a disminuir, ¿sí? En el caso del hipoparatiroidismo. En el hipoparatiroidismo, los niveles de hormona paratiroidea comienzan a disminuir y al momento de disminuir, el calcio, ¿sí? El calcio del organismo también disminuye. ¿Junto con quién? Con el fósforo, ¿sí? Con el fósforo. El fósforo permite absorber junto con el calcio a nivel del intestino y absorberse y esto llegar hacia el hueso. Cuando hay niveles deficiarios, es decir, disminución de esta hormona paratiroidea, el calcio no se va a absorber adecuadamente. ¿Y esto qué puede conllevar? A problemas principalmente osteomusculares, osteomusculares, pero principalmente óseos, ¿sí? Buenas noches. ¿Qué más? También puede generar cambios a nivel cardíaco, a nivel del corazón, producir arritmias, arritmias cardíacas, osteomusculares, arritmias y alguna alteración intestinal como es el estreñimiento, pero en poca manifestación. Principalmente son óseos, musculares, óseas en mayor cantidad y arrítmicos. Óseo, ¿por qué? Porque necesitamos del calcio para poder mantener estable o, mejor dicho, compacto los huesos, ¿correcto? Y el calcio también se necesita en un potencial de membrana, ¿sí? En el potencial de acción. ¿Recuerdan? ¿Sí? El potencial de acción que más o menos venía así, ¿correcto? Entonces, en el corazón necesitamos mayor cantidad de calcio en la célula del miocardiocito para que pueda generar las contracciones necesarias. Y al no tener ese calcio, también generan las arritmias. ¿Qué tipo de arritmias? Principalmente las taquiarritmias. ¿Sí? Las taquiarritmias. Ese es un complemento. Ahora, la osteoporosis secundaria que presenta la paciente como otro diagnóstico probablemente se deba a su problema del hipopartiroidismo, osteoporosis secundaria. Y la osteoartritis también de repente está involucrado el problema de la paratiroides, ¿ya? Eso es lo que puede producir. Ahora, dice que ese problema de osteoartritis lo tiene en la cadera, que en términos médicos sería una coxoartrosis como diagnóstico, y en la rodilla, que es la gonartrosis. Ahora, menciona que a nivel de la rodilla hay un mayor predominio en donde a nivel izquierdo, ¿sí? En la rodilla izquierda, y que 24 días antes
del ingreso a la emergencia, o sea, antes de que lo encuentren, lo evalúen, es operada por una artroplastia total de rodilla, ¿sí? Hasta aquí tenemos una paciente con hipoparatiroidismo que tiene un problema articular, que en este caso es una artrosis, que le ha generado muchos problemas y que ha necesitado una intervención quirúrgica. En este caso, la artroplastia y una artroplastía total. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere con esa artroplastia. Ahora, ¿qué sucede con esta paciente? Que en el transcurso de los días después de la operación es llevada al tópico de emergencia por presentar SAT, es decir, sensación de alza térmica. Sensación de alza térmica, ¿sí? De alza térmica. Y trastornos de conciencia asociados a enrojecimiento e hinchazón a nivel de la rótula izquierda, ¿sí? A nivel de la rótula izquierda, que coincidentemente es la zona en donde ha sido operada, ¿ya? El nivel donde ha sido operada. ¿Qué más dice? Familiares refieren que desde hace 4 días la paciente padece dolor punzante en rodilla izquierda de intensidad moderada, que limita su deambulación. Y además dice manejo con reposo en cama con saldear en tableta y oral, remitiendo el dolor, ¿no? Ahora, el medicamento que ha tomado la paciente es una combinación, o sea, este saldear, vamos a hacer otro por acá. Saldear es un analgésico que combina paracetamol más tramadol, ¿sí? Paracetamol más tramadol. Ahora, creo que están llevando el curso de farmacología recién, ¿correcto? O ya más o menos saben el mecanismo de acción de estos dos fármacos. Recién estamos llevando. Ya estamos llevando, doctor. Ya. Entonces, rápidamente recordemos que el paracetamol es considerado dentro del grupo de los AINES, aunque no necesariamente lo es, ya que produce analgesia, o sea, AINES es antiinflamatorios no esteroideos, que significa que van a ser fármacos que van a aliviar el dolor, disminuyen la inflamación y que también pueden responder frente a la fiebre y el proceso de inflamación. Ahora, los AINES actúan a nivel de la ciclooxigenasa, que es la enzima que convierte a esos AINES en prostaglandinas, principalmente la E2, I2, etc. Y que también están involucradas en el. Entonces, el paracetamol lo que hace es inhibir a esta enzima para no producir las prostaglandinas y aliviar el dolor. El tramadol es otro fármaco analgésico que actúa principalmente en receptores del tipo mu a nivel de los receptores de morfina, ¿sí? A nivel de morfina. Y este tramadol es un fármaco que actúa aliviando el dolor de manera central, es decir, a nivel del cerebro, a nivel del sistema nervioso. Esto lo van a revisar a más detalle cuando lleven en el curso de farmacología la parte de analgésicos, ¿correcto? Pero rápidamente para esto sirven ambos fármacos. Ahora, para que haya tomado paracetamol más tramadol, significa que el dolor ha sido muy fuerte. ¿Qué más dice? Concomitantemente notaron sutil presencia de eritema. ¿Alguien recuerda qué significa eritema o qué término se usa? No sé. Así es, el eritema es el enrojecimiento de alguna zona, ¿ya? Es el eritema. Además dice que presenta eso 2 días antes del ingreso, en los últimos 2 días. Ahora, esto es un poco de relleno en donde dice que intentan comunicarse con el médico tratante, pero no hay respuesta. Más, desde hace un día, el dolor se intensifica y se agrega sensación de alza térmica y escalofríos,
Ya cuando hay la presencia de estos dos, significa que el paciente puede estar en un cuadro de fiebre. Ahora, posteriormente, 3 horas antes del ingreso, familiares notan que el paciente se encuentra confundida, hablando incoherencias, por lo que la traen al nosocomio, es decir, la llevan al hospital. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta que tengan con respecto a esta parte? Ninguna, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a continuar. Ahora sí, el examen físico. En el examen físico evidencian lo siguiente: una frecuencia cardíaca de 112, una frecuencia respiratoria de 26, una temperatura de 38 y una presión arterial de 80/60. Cuando la frecuencia cardíaca está elevada, se denomina, ¿cómo se denomina, doctora Erika? Taquicardia. 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 Muy bien, taquicardia. ¿Qué más? La frecuencia respiratoria también se encuentra elevada. Eso es taquipnea, ¿no? Nea. La presión arterial, como observan, está disminuida, ligeramente disminuida, 80/60. A eso es hipotensión. Hipotensión arterial. Y en este caso, ¿habrá fiebre o no habrá fiebre? Y acá tenemos que recordar cuánto la temperatura es normal, cuando es hipotermia, cuando es febrícula, cuando hay fiebre y cuando hay hipertermia. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuándo hablamos de hipotermia? Cuando la temperatura es ¿cuánto? Menor a 36 grados. ¿Ya? Menor a 36 grados. La temperatura normal debe estar entre 36,5 a 37,5 grados centígrados. ¿Ya? Eso es normal. Febrícula, hablamos cuando la temperatura es mayor de 37,5 hasta 38,5. Fiebre es cuando la temperatura es mayor de 38,5 hasta 39 grados. Y mayor de 39 grados, inclusive algunas literaturas dicen mayor de 40, se considera hipertermia. ¿Sí? Hipertermia. Y eso es con respecto a la temperatura. En este caso, la paciente se encontrará en qué nivel. ¿En fiebre o febrícula? En fiebre. Estaría ya en fiebre, Fiebre. A pero ver, miren la temperatura. febrícula también. Bueno, Febrícula. febrícula. Sí, correcto. Febrícula, doctor. ¿Sí? Febrícula. ¿Ya? Porque si fuera fiebre, la temperatura tendría que ser mayor de 38,5. Y eso tienen que más o menos también saber en dónde están tomando la temperatura. Porque las temperaturas también hay zonas. Tenemos la temperatura bucal, la temperatura axilar, la temperatura rectal. Y inclusive hay otras, pero ese sería más invasivo, la temperatura esofágica, que es la más exacta. Pero de entre todas, la rectal es la que nos da un mayor dato. Ahora, no sabemos si esta temperatura es bucal, axilar o rectal. Si fuera, ahora, ¿por qué les digo? Porque hay diferencias entre temperatura y temperatura. Aproximadamente, entre cada una, hay una diferencia de 0,5 grados, ¿ah? Entre cada una, ¿sí? Y esa es la diferencia. Pero suponemos que es axilar, que es la forma más rápida, y tiene 38. Entonces está dentro del término de febrícula, ¿ya? ¿Qué más dice en el caso clínico? Que la paciente presenta mal estado general, regular estado nutricional y regular estado de hidratación. Además, se encuentra despierto, pero irritable y no colabora con el examen físico. Esto tiene que ver principalmente con su alteración en la conciencia, ¿sí? Porque nos menciona anteriormente que estaba apuntando eso, ¿sí? En la conciencia. Confundido y hablando incoherencias. Y muchas veces esos pacientes tienen alteración en la conducta.
Ahora dice, en tegumento, piel trigueña, lisa, untuosa, caliente. Hasta aquí no hay ninguna alteración, todo esto es normal. Pero dice frialdad distal en manos y pies. Lo normal es que también esté ligeramente caliente. Ya la frialdad distal nos indica de que hay un proceso de disminución en la perfusión. ¿Sí? Puede ser esto, una disminución de la perfusión, y puede ser por muchas causas. Vasoconstricción o vasodilatación importante. Puede ser también cambio de temperatura. Además dice que se encuentra pálida. Eso significa que hay un problema a nivel vascular. Y se aprecia gran área de tumefacción y eritemas a nivel de la rodilla izquierda. Entonces, más o menos, si tenemos el esquema de la rodilla, ¿sí? Si tenemos el esquema de la rodilla, que más o menos sería así, vista de forma lateral, menciona que hay tumefacción, es decir, que se está edematizando y que comienza a notarse un aumento en el volumen, ¿sí? La rodilla, a ese nivel. Y además dice eritema, es decir, que se está enrojeciendo esa zona. ¿Qué más? Y nos dice que es la rodilla izquierda, ¿no? Justamente la rodilla que ha sufrido la intervención quirúrgica. Además dice que hay elasticidad y turgencias nulas a nivel de las líneas de Langer visibles. A ver, ¿alguien recuerda qué son las líneas de Langer o han revisado? ¿Alguien recuerda cuáles son las líneas de Langer? Muy bien, las líneas de Langer en sí son unas líneas que se forman en la piel, ¿sí? En la piel, dependiendo del grado de movilidad. En el caso de la rodilla, si ustedes notan, al momento que hacen una extensión, van a notar que hay unas pequeñas líneas que se marcan en la piel. Estas son las líneas de Langer, ¿ya? Ahora, dice que son nulas o no son tan casi visibles, y justamente es porque se está estirando debido al proceso inflamatorio importante que existe, ¿no? Algo así parecido como las estrías, parecido. Ahora, ¿qué más dice? Se extiende unos 5 centímetros a cada lado de la cicatriz quirúrgica. Entonces nos dice que justamente es la zona operada. Y además tiene una longitud de 10 centímetros de largo en los bordes afrontados, pero también edematizados, ¿ya? Que más menciona que el eritema está caliente y doloroso al tacto, con consistencia aumentada, a excepción del centro en donde se percibe el área fluctuante de pequeños 2 centímetros de diámetro ya. Esto de acá es un poco de relleno. Pero acá lo importante es que tenemos que reconocer los signos de la inflamación. Ahora, ¿cuáles son esos signos de inflamación? Van a encontrar 4 signos y algunos dicen hasta 5. Pero son 4 signos en el proceso inflamatorio. Y me lo dice. Y eso ya ya hemos revisado. Que está quemante, o sea que está Ya caliente. hay calor. Eh, ¿Qué más? Hay edematización, o sea que hay líquido extra, Extravascular. Ya, ¿qué más? extravascular, que está rojizo o Ya, rubor también, o rubor. eritematoso. O rubor. ¿Qué más? Y también creo que puede ser considerado quizá que está purulento, o bueno, No, el purulento no tiene nada que ver. Se mm, confunde un poco. No tiene nada que ver con la inflamación. mm, no sé qué Otra que más. empieza con la D. Mm, dolor. Ya, esos son los 4 signos de la inflamación. Calor, edema, rubor o eritema y dolor. ¿Ya? Y dolor. Y hay uno que son cambios morfológicos. Cambios morfológicos. Algunos nos concitan o no. Doctor, en cambios morfológicos se refiere a la histología, o sea, celular, por ejemplo, que está Ahí ya aumento de tiene. la cantidad de células o cómo, o Allá. es formación de lo que tú ves, ¿no? Del paciente. Ese es lo último. Los cambios morfológicos significa que hay una alteración en la estructura visible. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes ven una rodilla normal y comparen con una rodilla inflamada.
¿Cuáles son los cambios que ven? Hay un cambio en la morfología normal, ¿no? Hay agrandado, hay mayor tamaño y todo eso. Esos son los cambios morfológicos. Como les digo, algunos docentes los consideran, otros no, pero los 4 signos cardinales, principalmente de la inflamación, sí tienen que considerarlo. Calor, edema, eritema y dolor. ¿Sí? Esos son los signos principales en cuanto al proceso de inflamación. Hasta ahora nos dicen que la paciente tiene eritema, además está caliente y doloroso, ¿sí? Entonces tiene calor, tiene eritema y dolor. Y también por acá menciona que hay tumefacción, es decir, que está presentando edema, ¿sí? Está aumentando de tamaño. ¿Ah? Esos son los características de inflamación. Significa que a este nivel de la rodilla ya está inflamado. También se observa, dice, una uña encarnada a nivel del primer dedo del pie izquierdo. Por acá puede haber otro dato importante, ¿ya? Para un diferencial. Con signos de flogosis y escasa secreción hematopurulenta. Lo que nos dicen escaso significa que el proceso es tan severo. Ahora, en el sistema cardiovascular existe ruidos cardíacos rítmicos irregulares. Entonces significa que está normal. Taquicárdicos, y esto también puede ser por dos factores. Uno, habíamos señalado que puede ser por el hipoparatiroidismo, ¿sí? Puede ser por el hipoparatiroidismo o puede ser por el alza térmico, ¿ya? La alza térmica. Se menciona que por cada grado de temperatura, y esto vamos a ponerlo como un dato extra, por cada grado de temperatura corporal hay un aumento y de 10 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca, cada grado de aumento. La paciente está en 112, puede ser por su problema de hipoparatiroidismo, pero también puede ser por el problema de de la misma temperatura. ¿Qué más? Nos dice que no hay soplos, pero hay un llenado capilar de 3 segundos. ¿Cuánto era lo normado en el llenado capilar? De 2 segundos. Exacto, menor de 2 segundos, ¿ya? Eso es lo normal. Si hay un aumento del llenado capilar, significa de que hay una hipoperfusión, principalmente periférica, porque esto lo evalúan en las uñas de los dedos de la mano o de los pies. ¿Qué más? En tejido celular subcutáneo hay gran edema a nivel de la rodilla izquierda, lo que habíamos dicho acá, el proceso inflamatorio, de un diámetro de 15 centímetros, o en comparación a la derecha. Fovea de 1/3 cruces. La fovea es el edema mismo, pero cuando hacen una presión. Vamos a dibujar acá la piel normal. Y cuando ustedes hacen presión, ¿sí? Cuando ustedes Se hacen queda presión, hundido. se hunde, pero rápidamente regresa a su estado normal. Cuando está edematizado, ustedes presionan y se mantiene hundido, ¿ya? Ahora, ¿cuáles los grados de fovea? Son 4 grados. Nos menciona que es 1 grado, significa que hay una pequeña depresión y que demora un poco en regularizar su estado normal. O sea, es decir, presionan, sacan el dedo y después de unos segundos vuelve a su estado normal. Eso de ahí es el fobia grado 1. El grado 4 es cuando ustedes presionan y queda un hueco ahí, bien visible y que demora mucho en volver a su estado. El grado 4. ¿Qué más? Nos dice que eso se extiende un tercio distal y proximal del muslo y la pierna ipsilateral, es decir, del mismo lado afectado. Locomotor evaluados, movimiento diferida por no cooperación de la paciente, por su estado alterado, ¿no? Nos menciona que está no colaboradora en el examen. Ahora, en la escala de coma de Glasgow, esto significa SG, escala de coma de Glasgow para evaluar el estado de conciencia, presenta 12 puntos. Ahora, en la escala de coma de Glasgow, evalúa 3 parámetros. Evalúa la respuesta verbal, evalúa la respuesta motora y evalúa la respuesta ocular. ¿Sí? Estos 3 puntos.
¿Cuánto debe ser lo normal? Eso lo hemos visto anteriormente. ¿Cuánto debe ser el puntaje normal de la escala de coma de Glasgow? Debe ser de 15 puntos. ¿Sí? 15 puntos. Menor a esto significa que hay alteración en el estado de conciencia. Pero menor a 14 puntos, aparte menor a 14 puntos, ¿sí? Menor a 14 puntos significa que hay una alteración de conciencia importante. ¿Ya? No olvidar que cada una de las evaluaciones de la respuesta tiene un puntaje. La respuesta verbal, si no me equivoco, vale 5 puntos. ¿Sí? 5 puntos. La respuesta motora vale 6 puntos. La ocular vale 4 puntos. Déjenme verificarlo. Unos segundos. A ver, vamos a revisar esto. Sí, está exacto. La respuesta verbal vale 5 puntos, la motora 6 y la ocular 4 puntos. Nos menciona que la respuesta ocular es de 3 puntos. ¿Qué significa que la respuesta ocular tenga 3 puntos? Que la paciente abre los ojos cuando se le dice, ¿sí? O a la respuesta verbal. Entonces llega, ¿no? Le dicen, señora, por favor, abre los ojos. La señora lo abre, lo vuelve a cerrar. Eso es el puntaje de 3. La respuesta verbal tiene una respuesta de 4 puntos. ¿Qué significa eso? Que la respuesta que nos está dando la paciente es confusa, ¿sí? Que es confusa. Ustedes le preguntan algo y la paciente no les va a saber responder. Por ejemplo, ustedes le dicen, señora, ¿dónde nos encontramos? Obviamente están en el hospital, ¿no? Y la señora le va a decir, estoy en mi chakra, estoy en mi cama, ya. Entonces, respuesta no es adecuada, es confusa, ¿no? 4 puntos. Y una respuesta motora de 5 puntos que presenta movimientos, pero cuando hay un estímulo doloroso. A eso se refiere los 5 puntos, ¿ya? Entonces, al estar alterado todo esto, significa que su estado de conciencia también está disminuido. Es un estado de conciencia de un riesgo moderado, ¿ya? Para ello, necesito que ustedes aprendan la escala de coma de Glasgow. Un momento, disculpen. Van a revisar eso, la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Esto de acá le van a preguntar, lo más probable. Bien, hasta acá, chicos, dudas, preguntas. No, doctor, creo que está claro. Muy bien, continuamos entonces. Ahora nos dice que los exámenes auxiliares tiene un hemograma de 16.000 y esto ya lo han llevado ustedes en el curso de laboratorio clínico y también hemos hablado anteriormente en las clases. ¿Cuánto es lo normal de leucocitos del hemograma? ¿Cuántos son los valores normales? Debe ser entre 5.000 a ¿cuánto? A 10.000, ¿sí? Leucocitos, ¿no? O células por mililitro cúbico o por campo, ¿ya? Esto es lo normal. Cuando está elevado, cuando los leucocitos se encuentran elevados, hablamos de leucocitosis, ¿sí? Y cuando están disminuidos, hablamos de leucopenia. Leucocitosis, leucopenia. Un favor, unos segundos, me esperan, por Sí, doctor. Muy bien, ya. Habíamos dicho
que había leucocitosis cuando se aumenta o leucopenia cuando disminuye. Y hablamos, en este caso, que hay una leucocitosis. Porque miren, los glóbulos blancos o los leucocitos están aumentados. 1000. Ahora, nos dan la serie ya separada por porcentajes. Ahora, ¿cómo se separan esa serie? Y me parece que acá lo han redactado un poco mal, pero vamos a ponerlo, ¿ya? ¿Qué significa? A ver, los leucocitos van a ser los neutrófilos, que pueden ser de dos tipos. Los, o los mismos los abastonados y los segmentados. ¿Sí? También están quienes, los eosinófilos, están los monocitos, están los linfocitos, ¿sí? Y que más están los basófilos. Basófilos. Ahora, en esta parte debe ser segmentados, ¿ya? Y todo tiene que sumar 100%. Si hablamos en porcentajes, todo tiene que ser al 100%. Abastonados es la forma inmadura, ¿sí? Es la forma inmadura de neutrófilos. Lo normal es que haya de 0 a 1%, mientras que segmentados, que son los más abundantes, deben de estar entre el 60 al 62%. Eosinófilos, lo normal es hasta menor del 3%. Monocitos, un poco más abundante, puede estar hasta el 8%. Los linfocitos entre el 30 al 36% y los basófilos es menor de 4% aproximadamente. Entonces, en este caso, tenemos que la paciente tiene bastonados 11%, que debería ser hasta 1. Está aumentado. Cuando está aumentado los leucocitos y están aumentados los abastonados, decimos que la paciente se encuentra con una leucocitosis con desviación a la izquierda. Con desviación a la izquierda. ¿Qué más? Eosinófilos 2%, como vemos es el 3. Aquí de repente un error, este 80% en caso no se nota bien. Monocitos 5%, lo normal es hasta 8, y encontramos una linfocitopenia, ¿no? Una disminución de los linfocitos que debe ser entre 30 y 36 y está en 14. Lo mismo encontramos una ligera anemia, está en 11 grados por decilitro, ¿ya? Acá sería una anemia leve. ¿Sí? Una anemia leve. Esto revísenlo de sus cursos anteriores, tanto de fisiología y también de laboratorio clínico. Plaquetas. ¿Cuánto es lo normal de plaquetas? El valor normal debe ser entre 150.000, ¿cuánto? Hasta 400.000. Algunos dicen hasta 400.000. Pero en relación es esto. Cuando están disminuidos, hablamos de plaquetopenia. ¿Sí? Plaquetopenia. Y esto puede verse alterado por diferentes causas, infecciosas, hematógenas o algunos tipos de cáncer, principalmente en la médula ósea. ¿Ya? PCR es una proteína C reactiva. Y la proteína C reactiva es un mediador inflamatorio. ¿Sí? Esta proteína, ¿dónde se está produciendo? En su clase de inmunología, en el hígado. ¿Sí? En el hígado se está produciendo. Proteína C reactiva. ¿Cuánto es lo normal? Menor a 10 miligramos por decilitro. Estos son los valores normales. Aumentado significa que hay un proceso inflamatorio y si está muy elevado, como en este caso, es un proceso inflamatorio muy severo. Y glucosa, 67, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal de glucosa? Hemos visto varios casos de eso. ¿Cuánto es? No se olviden, es de entre 60 a 100 miligramos por son los valores normales.
Entonces, hasta este momento encontramos que hay una leucocitosis con desviación a la izquierda. Como haya bastonados aumentados, lo más probable es que sea un evento bacteriano severo, que no se olviden que los neutrófilos son los primeros medidores frente a infecciones bacterianas, ¿sí? Bacterianas. Y abastonado significa de que es tan severo que tienen que aumentarse los neutrófilos inmaduros. Concluyendo todo esto, llegamos a los siguientes problemas de salud. Ahora, vamos a determinar lo siguiente. La paciente se encuentra dentro de un grado de, o dentro de un problema de salud denominado sepsis. ¿Por qué digo sepsis? Porque también puedo decir leucocitosis con desviación a la izquierda, ¿no? Pero hay criterios para decir sepsis. ¿Cuáles son? La paciente, que hablamos de criterios anteriores, ¿sí? Criterios que se usaban por ahí en el 2005, hablamos que la paciente tiene sepsis cuando hay un problema, un SIRS, que es el síndrome de respuesta Síndrome de inflamatoria, respuesta inmune sistémica. inflamatoria sistémica, ¿ya? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más un foco infeccioso, ¿sí? Eso es sepsis. Ahora, ¿cuáles son los criterios de SIRS? Los criterios de SIRS son los siguientes. Un aumento de la temperatura mayor de 38,5 o también una disminución de la temperatura menor de 36 grados. ¿Este criterio cuenta la paciente? ¿Tiene este criterio la paciente? No, No, cumple. ¿Qué otro criterio de CIRS hay? Que la frecuencia cardíaca debe ser mayor de 90. Ahora, ¿cumple este criterio la paciente? Sí, sí, porque estaba en 112, creo. Exacto, sí, en 112. Aquí está. ¿Qué otro criterio de CIRS? Que la frecuencia respiratoria se encuentra aumentada, mayor de 20 respiraciones por minuto. ¿Encontramos criterio de eso? Sí, Y no, estaba en 26 si no me equivoco. 26. Y el último criterio de CIRS es que los leucocitos se encuentren alterados. Tiene que ser menor de 4000 o en su defecto mayor de 12000. Ahora, ¿cuenta con este criterio? Sí, ¿no? Porque tenía 16000 la paciente. Entonces encontramos un proceso de CIRS. Ahora, ¿hay un foco infeccioso? sí, Claro el que su sí, su rodilla izquierda, ¿no? Entonces, CIRS más foco infeccioso tiene una sepsis. Y eso lo estamos poniendo acá, como sepsis, problema de salud. Esos son los criterios de sepsis anteriores. Hay otros criterios de sepsis que se utilizan en la actualidad, que ya hablamos ahí de los criterios del SOFA, ¿sí? Y del QID SOFA, que lo voy a señalar en las siguientes diapositivas para poder saber cuáles son. Pero, en general, la paciente se encuentra en un estado de sepsis. Ahora, ¿se encontrará en un estado de shock, para decir shock séptico? ¿Sí? No tiene criterio de shock séptico. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios tienen que ser que la presión arterial media sea menor de 60 milímetros de mercurio. ¿Cómo yo calculo la presión arterial media? La PAM, o presión arterial media, es igual a la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica sobre 3. Y lo normal es mayor de 65 milímetros de mercurio. Algunos autores dicen mayor de 60, dependiendo de la bibliografía, ¿ya? Pero en general es, para poder decir que está en un shock séptico, la PAN tiene que estar menor de 60 milímetros de mercurio. ¿Qué más? Ahora, ¿la paciente tiene? No tiene, porque la presión arterial media, si yo la calculo, me sale 66,6 milímetros de mercurio. Entonces no tiene criterios de una disminución de la presión arterial media. ¿Cuáles son los otros criterios de shock? Que no responda a qué? A fluidos
a fluidos o vasopresores, ¿sí? Vasopresores. Y en farmacología, los vasopresores vienen a ser la adrenalina, la dobutamina o la norepinefrina, cualquiera de esos. Hay respuesta. Y otra cosa más, el lactato. El lactato tiene que ser mayor de 2 milimoles, ¿sí? Mayor de 2 milimoles por litro. Estos son los criterios de Joseph. Ahora, ¿mi paciente tiene criterio de shock séptico? No, o al menos aparentemente en el caso no está señalado, porque la PAM, como ya hemos visto, es 66,6. Fluidos o vasopresores frente a la paciente no menciona que le hayan administrado, y el lactato tampoco tenemos ese valor. Entonces, no podemos señalar que esté en shock porque la paciente no tiene esos valores, ¿sí? Y no tiene esos criterios. Entonces, si preguntan en su exposición y la paciente se encuentra en shock, señalan que al menos en el caso no está implícito los criterios que ya hemos señalado, ¿ya? Los que sí están implícitos son los criterios de sepsis, ¿no? TIRS más un foco infeccioso que sí tiene la paciente, ¿ya? Esos problemas de salud. Otro, inflamación de la rodilla izquierda. Ahora, ¿por qué pongo inflamación? Porque si tiene los 4 criterios de inflamación, ¿no? Dolor, rubor, calor y edema, ¿sí? ¿Qué más? ¿Algún otro problema más? Sí, en este caso el orden es la número 5, sería el número 3 en este caso. ¿Por qué? Porque es posoperada de artroplastía y este es un problema menor de un mes, ¿no? En 24 días. ¿Qué más? Un hipoparatiroidismo, que sería el número 4, y finalmente el 5 sería la osteoartritis bilateral primaria de cadera, ¿no? ¿Por qué no considero la gonartrosis, que es de la rodilla? Porque ya la paciente ha sido, sí, o sea, ya solucionaron ese problema con la artroplastía, pero este proceso posoperatorio le está generando el problema de salud, ¿correcto? Y esos son los primeros problemas de salud. Ahora, ¿por qué no pongo insuficiencia respiratoria? Porque la paciente está con 26 respiraciones, porque no hay otros, o no nos señalan otros datos más, por ejemplo, no nos dice cuánto está saturando, ¿no? La saturación de oxígeno nos lo señala, que debería estar justamente aquí, ¿no? Y doctora Erika, dígame. Doctor, una pregunta. En este caso de los problemas de salud, también se pudiera poner ese aparte que menciona que el paciente tiene una uña encarnada y que está con... Ah, ya, también, ¿ya? No le considero mucho porque me parece que no le generaría un problema en sí, pero sí, hay que tomarlo, ¿ya? Una uña encarnada. Una uña encarnada, que puede ser inclusive una celulitis de dedo, ¿no? Por la uña misma, ¿sí? Del primer dedo o del dedo gordo, ¿ya? Doctor, una pregunta. Dígame. En este caso, la uña encarnada, como dice usted, puede provocar también una celulitis. También pudiera llegar a provocar en este caso una sepsis en caso de que no, que el foco infeccioso no sea en la rodilla. También, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque sí lo he considerado, al menos para explicar esa. Pero Ah, sí ya. está bien, este dato se consideraría. Ahora, hipótesis diagnóstica frente a estos problemas de salud. El hipoparatiroidismo, la osteoartritis y la ortoplastía que ya se ha realizado, no lo he considerado dentro de las hipótesis porque también son diagnósticos, ¿ya? Son diagnósticos. Pero para la sepsis y la inflamación de rodillas, sí. Entonces, ¿qué he considerado? Sepsis, porque ya hemos visto los criterios, en foco articular, que es en la rodilla izquierda, o la artritis séptica directa. Vamos a verlo más adelante, pero la artritis infecciosa o séptica es un proceso infeccioso de la articulación, puede ser directa o también puede ser directa, ¿sí? Indirecta. Y es directa, tiene que ver con lesiones a nivel de la articulación misma, ¿sí? Puede ser una operación, puede ser de repente alguna herida perforante que se realizó justo en ese lugar, en la articulación, y eso generó una infección directa. Y la indirecta son aquellas infecciones que se encuentran en otro lugar, en otra zona, y que por vía hematógena, principalmente hematógena,
Principalmente llegaron hasta la articulación y generó el problema de la artritis séptica. Esos son los dos formas de artritis séptica. En este caso estoy considerando directa. ¿Por qué? Porque es secundaria a una artroplastía. La podemos inclusive poner de rodilla izquierda. ¿Sí? De rodilla izquierda. Y este sería el principal diagnóstico. Sepsis focoarticular por artritis séptica directa, secundaria a una artroplastía. ¿De dónde? De la rodilla izquierda. Siempre específico, ¿ya? Esta sería mi principal hipótesis. ¿Cuáles serían las dos otras hipótesis diagnósticas, los diferenciales? Obviamente tiene que ser la sepsis focoarticular, pero por artritis séptica, considerarlo por diseminación. Y acá va lo que habíamos visto, una celulitis del dedo gordo del pie. De repente, la bacteria migró a través de la sangre, principalmente sangre venosa, hacia la articulación y quedó ahí y generó el problema, ¿no? ¿Secundario a qué? Una celulitis de dedo gordo izquierdo o primer dedo del pie. Esta es la segunda hipótesis diagnóstica. La tercera es una sepsis focoarticular, pero secundaria a una celulitis de rodilla. De repente, la paciente, su artroplastía, no es el problema. De repente se generó una celulitis, que es una infección a nivel de la piel de la herida, no de la articulación, sino del pie, de la piel. Entonces, eso puede estar también generando una sepsis a nivel articular, ¿no? Una sepsis, perdón, con un foco articular, porque justamente fue en el lugar de la herida. Y finalmente, una sepsis foco articular secundaria a una sinovitis, ¿no? Una inflamación, una infección o inflamación del líquido sinovial, no de la articulación, sino del líquido sinovial. Y estas son las posibles hipótesis diagnósticas, ¿correcto? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, doctores? ¿Algo que no les haya quedado claro? No creo que todo está bien, doctor. Sí, muy bien, Ninguna. muy bien. Entonces, supongamos que el doctor le diga, no, su problema es por celulitis de rodilla. Entonces, este se vuelve mi problema principal. Perdón, mi hipótesis diagnóstica ya se convierte en un diagnóstico principal. Pero lo más probable es que sí tenga que ver con la artrosis. También puede ser la diseminación, porque nos da el dato de que tienes uña encarnada. Entonces, cualquiera puede ser la hipótesis, pero la que más se adapta al cuadro clínico es esta, por la artroplastia. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora, ¿qué exámenes auxiliares necesito para confirmar mis diagnósticos? ¿Cuáles necesito? Entonces, en primer lugar, necesito ¿qué cosa? El examen del líquido, ¿sí? Del líquido sinovial, ¿sí? Necesito saber si el líquido sinovial está presentando alguna alteración. ¿Por qué? Porque si el líquido sinovial puede que esté inflamado toda la rodilla, ¿no? Y piensen que es por sinovitis o por alguna infección articular. Pero supongamos que le toman el líquido sinovial y sale normal. Entonces el foco infeccioso no está ahí, está en la piel, en la herida misma de la operación, más no por el problema articular. Pero si me sale inflamatorio o séptico, ya significa que el problema sí es a ese nivel, ¿sí? Y que lo más probable sea la, la artroplastía más que la sinovitis. ¿Y cuál es lo normal? Que el líquido sea una apariencia transparente, ¿sí? Cuando es inflamatorio o séptica, es muchas veces opaco, un poco casi oscurito. O perdón, es un poco más blanquecino, casi lechoso, no tanto, pero casi lechoso, ¿sí? Inclusive si está muy inflamado o séptico, puede estar verde o amarillento. Ahora, ¿cuál es la viscosidad? Es muy alta, pero cuando hay un proceso inflamatorio, esa viscosidad baja y parece más agua que viscosidad. Y cuando es séptico, no hay ningún problema, es variable, puede estar baja o puede estar alta. ¿Qué más? Leucocitos. Lo normal es encontrar leucocitos menor a 200 unidades por microlitro.
Cuando hablamos de un proceso inflamatorio, está entre 5.000, ¿sí? a, eh, a 50.000. Y cuando hablamos de séptico, también puede estar aumentado, ¿no? De 5.000 a 50.000. También es variable. Pero, ¿qué lo diferencia? La presencia de neutrófilos. Cuando hablamos de una sepsis a nivel del foco articular, el líquido me presenta neutrófilos mayor a 75%, siendo lo normal menor de 25, ¿sí? Pero en un proceso inflamatorio es simplemente mayor de 50%. O sea, puede encontrar 60, puede encontrar 55 y es un proceso inflamatorio. Pero si encuentro 80, 85%, ya hablo de un proceso séptico a ese nivel. ¿Y cuáles son las bacterias que se encuentran? Bueno, lo normal es que no haya, ¿no? Que sea estéril. Pero si encuentro un proceso inflamatorio, puedo hablar de un proceso de gota, ¿sí? O un proceso secundario de artritis reumatoidea o inclusive a lupus. Procesos inflamatorios que tengan que ver con la articulación. Pero cuando hablo de un término séptico o infeccioso, ya hablo de que hay bacterias, principalmente Staphylococcus aureus, ¿sí? Que son los principales bacterias encontradas ahí. O también en nuestro medio, en el Perú, también podemos hablar del Mycobacterium, ¿no? Que significa que puede ser inclusive por tuberculosis. En nuestro medio, en el Perú. Y esto es lo principal que pido, líquido sinovial. Antes de pedir las demás pruebas, como estoy viendo la rodilla, también incluido dentro de eso, pido líquido sinovial. ¿Qué otros exámenes pido? Vamos primero con los de laboratorio. Pido principalmente urea y creatinina. ¿Para qué? Para saber cómo funciona el riñón. ¿Qué más pido? Pido, si estoy sospechando de que está haciendo un cuadro de shock séptico, pido lactato, ¿sí? Niveles de lactato sérico. ¿Qué más? Si estoy sospechando de que hay un problema a nivel del hígado, ¿sí? Pido bilirrubina total y segmentada, ¿no? ¿Qué significa eso? Que pido bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. ¿Qué otra cosa más pido? Haga más electrolitos, ¿sí? ¿Qué me evalúa el haga? Los gases arteriales, ¿sí? Cuánto está el oxígeno a nivel arterial, cuánto está el CO2, ¿sí? Cuánto está el bicarbonato, todo eso lo encuentro en el haga. ¿Qué encuentro en electrolitos? Alteración del potasio, puedo encontrar alteración del calcio, que es lo más probable por su problema de hipoparatiroidismo. También quiero saber cómo está el sodio y cómo está el cloro, que son electrolitos que me pueden generar una alteración en el equilibrio ácido-base, ¿sí? No se olviden de eso. ¿Qué más? Vuelvo a pedir plaquetas, porque muchas veces el laboratorio puede estar equivocado. Las plaquetas pueden estar menor al valor que me han dado o aumentando. ¿Qué otra cosa más pido? En este caso, no, ya el hemograma ya le pidieron. El líquido sinovial también ya le pidieron. Entonces, acá puedo pedir ya como exámenes complementarios, ya no de laboratorio, un electrocardiograma para saber cómo está el corazón debido a este calcio. ¿Qué más pido? Puedo pedir una ecografía, ¿sí? De partes blandas, así se denomina, ecografía de partes blandas, que significa que me van a observar la rodilla del paciente, ¿ya? Ecografía de partes. Y esto es lo principal que pido a mi paciente que se encuentra en un estado de sepsis o de shock séptico. Es lo principal que pido. Ya, y me estaba olvidando, un hemocultivo, ¿sí? Un hemocultivo y un cultivo ¿de qué? De líquido sinovial, ¿sí? De líquido sinovial. Líquido con un cultivo con un antibiograma, porque quiero saber si hay una infección a nivel de la rodilla, quiero saber frente a qué medicamentos ese microorganismo, esa bacteria, está
siendo resistente, ¿no? ¿Qué fármacos? Eso es lo que pido. Doctor Max, una Sí, preguntita. En este caso no se pide radiografía, ya no. puedes pedir la radiografía, Pero, ¿no? Pero no es tan urgente, ¿ya? mm, Vamos a poner acá radiografía de rodilla, ¿no? Para saber cómo está, de repente está erosionada, ¿no? De repente lo dejaron mal por la operación. Pero en este caso no sería tan urgente, pero sí podrían pedir. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra pregunta? Muy bien, creo que hasta aquí creo que ninguna, ¿no? No se olvide el laboratorio y estos de imágenes. ¿Sí? Ahora sí, la artritis séptica, como ya saben, es un proceso infeccioso a nivel de la articulación, ¿sí? Séptico. ¿Cuáles son los gérmenes involucrados? Va a depender de la situación clínica del paciente, principalmente la edad. En nuestro caso hablamos de una paciente de 75 años, si no me equivoco, 70 años. Entonces la paciente, por ser adulta mayor, ya me está considerando como una paciente no inmunosuprimida, pero obviamente sus funciones biológicas van a disminuir, ¿no? Funciones fisiológicas y biológicas. ¿Qué grupo estoy encontrando acá? Principalmente Staphylococcus aureus, ¿sí? Staphylococcus aureus. Ahora, la señora ha sido sometida a una artroplastía, entonces se le ha puesto una prótesis total, menciona el caso. Y aquí puede estar involucrado el Staphylococcus epidermidis o el Staphylococcus aureus, cualquiera de los dos, ¿ya? En este caso lo más probable que pueda ser el aureus, ¿ya? Que es la más frecuente. El aureus es la más frecuente. Epidermidis es el segundo más frecuente, obviamente, pero el aureus es lo más probable. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo es que se llega a generar una artritis séptica? Tenemos acá nuestra articulación que va a sufrir vías de acceso, tanto directas como indirectas. Cuando hablamos de directa, tiene que ver con heridas punzantes en la misma zona articular, de repente por ahí con alguna espina, o algún examen de artroscopía que se le haya hecho a la paciente, ¿sí? De repente una punción articular, le quisieron examinar cuánto el líquido sinovial antes de que se enferme, obviamente, y generó una puerta de entrada al microbio. O artrocentesis, o también la artroplastía que ya hemos visto, ¿no? Por prótesis. ¿Sí? Esta es la forma directa. La forma indirecta, la principal es la hemática. ¿Por qué? Porque la bacteriemia, es decir, las bacterias que se encontraban en un sitio cercano, diseminaron hacia la articulación. Puede ser cutánea, la misma piel, puede ser dental, mayormente esto afecta a articulaciones de la cara, puede ser respiratorios o geniturinarios. Para que esto ocurra, tiene que haber una diseminación y tiene que llegar hacia la sangre, tiene que llegar directamente sangre para que luego se quede en la articulación y genere ese problema. O de repente una infección del hueso, ¿no? Una osteomielitis puede generar que el hueso, por continuidad a la articulación, produzca que las bacterias migren hacia la misma y lo infecte y produzca la artritis séptica. Esas son las formas en las cuales las bacterias pueden llegar a la artritis. La directa es la más frecuente. Más o menos en un 60-70% de los casos es directa. Del 40 al 40% es principalmente hemática, por ahí 2-3% o por osteomielitis, ¿no? Pero la directa es la más frecuente. ¿Y qué presentan nuestros pacientes como manifestación clínica? El dolor. La mayoría de pacientes prefieren tener dolor intenso. ¿Qué más? Impotencia funcional, es decir, no pueden movilizar la rodilla o en este caso, ¿no? O la articulación dañada. ¿Qué más? Fiebre. Aumento del volumen de la zona articular. El eritema, ¿sí? Estos son las principales manifestaciones clínicas. Ahora, si la
la herida o el proceso infeccioso es más severo y hay compromiso de conciencia e inclusive hipotensión arterial. En cuanto a las manifestaciones clínicas, y obviamente la paciente presenta todos estos problemas que estoy señalando, ¿no? Que ya me están indicando que hay una artritis séptica, porque ya tiene también el antecedente de la artroplastía, ¿no? Y esta es la parte en la cual de generalidades. Ahora, en cuanto a, mira, otra cosa. En cuanto a sepsis y shock séptico, ya hemos hablado cuáles son los criterios. Mayormente, la sepsis y el shock tienen que ver con bacterias gram positivas, ¿sí? Pero hay una gran cantidad de bacterias gram negativas y esta está predominantemente en pacientes de 70 a 80 años. Es un factor de riesgo. Ahora, dentro de las gram positivas, el Staphylococcus aureus es el que gana, ya es el más común. Le sigue el Streptococcus, el Staphylococcus y por ahí algunas otras. Pero en gram negativas, el Escherichia coli y la Pseudomonas aeruginosa es las más frecuentes. Mayormente, esto es en ámbitos, y esto puede ser también hospitalario y también puede ser externo, también puede ser extra. También pueden haber algunas bacterias anaerobias o de repente también por hongo, pero las bacterias gram negativas y las gram positivas son las que se llevan el premio mayor en cuanto a patógenos principales de sepsis. Y más aún si tenemos nuestra paciente, ¿no? Pues principal bacteria encontrada en la prótesis, Staphylococcus aureus, ¿no? Seguido del epidermidis. ¿Qué más? Estos son los criterios de SOFA que les había señalado para poder saber si mi paciente está con falla multiorgánica o no. ¿Qué evalúo? La respiración. ¿A través de qué? Del PAFI. ¿Y de dónde obtengo el PAFI? El FiO2, que es el aire ambiente, con, ¿qué cosa? La presión parcial de oxígeno. ¿Y de dónde lo saco? Del AGA. Por eso a mi paciente le solicito un examen de gases arteriales. Coagulación. En este caso no tengo este dato. Ya, no tengo este dato. Coagulación, las plaquetas estaban en 130.000. Lo normal es que para tener un puntaje de 0 es mayor de 150.000. En este caso le doy un puntaje de 1 porque tiene 130.000. Los demás puntajes tienen que ver con plaquetas mucho más disminuidas. ¿Qué más se evalúa en el SOFA? El hígado, ¿no? Y habíamos pedido bilirrubina y eso ya lo habíamos pedido en nuestros exámenes generales. Tampoco tengo esto. En cardiovascular, la presión arterial media es lo principal que evalúo acá, la PAM. ¿Y cuánto debe ser para un puntaje normal? Mayor de 70. Algunos dicen mayor de 60. Pero si está disminuido ya tengo una PAM. Y si hablamos estrictamente de este valor del QI-SOFA, sí tengo la PAM disminuida. Pero esto todavía es relativo. Y esto de acá maneja, depende de qué doctor les mencione su criterio, ¿ya? De repente el doctor que les toca le dice, no, este tiene que ser menor de 60 o menor de 65, entonces ya manejan ese criterio. Pero el SOFA me dice que tiene que ser menor de 70. Vamos a considerar lo que sí tengo. ¿Qué más? La escala de Comet-Glasgow en 12 puntos, ¿no? Entonces tiene un puntaje de 2. Tengo. Y obviamente el renal que estoy pidiendo uricreatinina para saber cómo estoy, ¿ya? Que tampoco lo tengo. Pero ya basta con estos valores para poder decir que mi paciente está en una C. Doctor, en mi hospital no hay laboratorio, no te preocupes, está el QIS-SOFA. Encuentras con la frecuencia respiratoria, tiene que ser mayor de 22, que mi paciente tiene 26, alteración del sensorio, que sí está, y una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio. ¿Cuánto tiene mi paciente con la presión arterial sistólica? Lo tenía en 80 milímetros de mercurio. Entonces sí tengo. Ahora, ¿por qué ocurre la sepsis? Principalmente por una respuesta anómala del huésped frente a qué? A un patógeno. ¿Sí? ¿Qué patógenos? Ya hemos hablado, principalmente bacterias gram negativas y en segundo lugar las gram positivas. ¿Qué ocurre? Comienza a haber activación del sistema inmune, tanto innato como adaptativo, y también una alteración en la coagulación, y una coagulopatía. ¿Sí? Hay daño endotelial
lo que me genera una alteración en la permeabilidad y disfunción mitocondrial de la célula misma. Y esto lleva a una apoptosis o muerte celular. Y obviamente, si todo eso no es controlado, una disfunción orgánica. En cuanto a las definiciones, habíamos hablado, hay dos tipos, la guía del 2005 y guías del 2016. La del 2016 solamente considera sepsis y shock séptico. ¿Y cómo lo considera la sepsis? A través de la evaluación del SOFA, ¿sí? Esto por evaluación de los criterios del SOFA. Y en el 2005, ¿qué nos decía? Que el paciente siempre tiene un CIRS, una respuesta inflamatoria sistémica, con los criterios que ya mencioné, ¿no? La temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria y leucocitos. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos en esta guía del 2005 de una sepsis, cuando hay IRS más un foco infeccioso, más un foco infeccioso. ¿Qué más? Cuando hablamos de sepsis severa, porque acá sí considera el término de sepsis severa. Cuando hablamos de sepsis severa, cuando hay alteración, ¿en qué? En la PAM, ¿sí? Una alteración en la PAM, una disminución, y no respuesta a fluidos, ¿sí? Hablamos de sepsis severa. Pero cuando hablamos de shock séptico, ¿sí? Shock séptico, cuando aparte de tener sepsis severa, no hay respuesta a qué? A vasopresores. No hay respuesta a vasopresores, ¿ya? Para poder decir que mi paciente está en shock. Si nos guiamos de la guía del 2005, mi paciente tiene una sepsis, puede ser hasta sepsis severa, si es que consideramos la presión arterial media menor de 70, pero en la guía 2016, con los criterios de SOFA, yo ya estoy frente a un cuadro de SEP. En el 2006 solamente consideran sepsis y shock sepsis. Sepsis y shock séptico. Esto nada más considera. Sepsis ya hemos visto con los criterios del shock séptico también son casi los mismos criterios que las guías del 2005. Y esto también tienen que saberlo, ¿ya? Actualmente esta guía del 2016 se encuentra en observación porque casi no se encuentran los aditamentos necesarios para poderse decir sepsis, ¿no? Porque muchas veces estos valores se pueden estar alterados por otra causa, no necesariamente por una infección. Por eso está en observación. Pero las del 2005 son las guías que muchas veces usan los docentes. Tienen dos guías para evaluar. Cualquiera de los dos les pueden preguntar. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, doctores? ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? ¿Está quedando claro? Sí, doctor. Muy bien. Vamos con casi la penúltima parte, que es la fisiopatología, y es lo que ya van a ver en la clase. Ya tenemos la artroplastía, ¿no? En este caso, es el reemplazo de la articulación dañada. Y si es total, tiene que estar involucrado toda la articulación. En este caso le he puesto una radiografía de un miembro inferior, ¿ya? Justamente es el izquierdo. Pensé que el izquierdo, porque acá este huesito, ¿sí? Que es el peroné, se encuentra de forma lateral. Entonces, acá tengo mi artroplastía. Han reemplazado la articulación completamente. Y la artroplastía que se está realizando es una puerta de entrada para múltiples microbios. Y hemos visto que el más frecuente es el Staphylococcus aureus, ¿ya? Aureus, el más frecuente. Entonces, el Staphylococcus aureus ingresa a la articulación
y que produce una respuesta inmune. ¿Sí? Una respuesta inmune. ¿Qué es respuesta inmune? Ya ustedes lo han visto en el curso de, eh, de inmunología. Se detecta por unas células, ¿no? Unas células llamadas células presentadoras de antígenos, ¿ya? Que va a detectar el ingreso del microbio, ¿sí? Que ingresa por acá el microbio y esa célula lo detecta, ¿sí? Lo detecta y genera la respuesta. O si es por vía hematógena, también la bacteria llegó, ¿no? Hasta la articulación y generó también esa respuesta. Pero cualquiera que sea la vía de llegada, directa o indirecta, va a generar la respuesta inmune. ¿Cuál es esa? La activación de citoquinas. ¿Qué citoquinas? Las interleuquinas 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué produce la interleuquina 1? Interleuquina 1 va a convertirse o va a estimular la secreción de la prostaglandina E2 para que esta prostaglandina llegue hacia el hipotálamo y genere cambios en la temperatura en el centro termorregulador. Por ende, mi paciente va a tener fiebre. ¿Sí? Fiebre. ¿Qué más? La interleuquina 6 lo que genera es una actividad, es llegar ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Y en el hígado estimula que se secrete dos proteínas principales, ¿sí? La BSG, ¿sí? Y el PSR, la proteína C reactiva. Ambas son proinflamatorias, pero la más proinflamatoria es la PSR, proinflamatoria. ¿Sí? Proinflamatoria. Y el factor de necrosis tumoral alfa produce una respuesta en activación del endotelio vascular. Del endotelio vascular. ¿Para qué? Para que se vuelva mayormente permeable. Y si se vuelve permeable, favorece ¿a qué? A la diapedesis, es decir, el paso de las células de los leucocitos de la sangre o de los vasos sanguíneos hacia el tejido, y la transistosis. ¿Qué significa esto? Que va a haber pasos de proteínas del sistema de complemento, ¿sí? ¿Cuáles son? El C3, C4, ¿sí? Son las proteínas del complemento que también son proinflamatorias, ¿ya? Y la diapedesis para que aumente, ¿qué cosa? Las células del sistema inmune como respuesta. Ese es el proceso inicial. Luego de ello, ¿qué sucede? Mi paciente, al no remitir ese cuadro, ya tenemos un CIRS, ¿ya? El CIRS, que es el proceso inflamatorio que está sucediendo, va a generar como respuesta taquicardia por la permeabilidad, incluido por la fiebre también. ¿Y por cuál? Por los procesos de reactantes de fase aguda, que son los de respuesta, ¿no? Reactantes de fase aguda. ¿Y cuáles son esos reactantes de fase aguda? Hemos visto ECR, pero también la procalcitonina, ¿sí? Y el lactato. Y el lactato sucede por otro proceso más, que es la respiración anaerobia, ¿sí? Por respuesta del proceso de respiración anaerobia. Y lo que genera también todo este proceso proinflamatorio taquicárdico y también le aumenta la permeabilidad es que el paciente sufra una hipoperfusión tisular. Ya al obtener hipoperfusión celular, hipoperfusión aumenta más el lactato y genera ácido láctico y con ello un desequilibrio en el balance hídrico, perdón, en el balance ácido base, ¿sí? Ácido base. Generando todo esto un daño tisular
Y si es más severo, entramos al cuadro de una sepsis. Y si no hay respuesta, un shock sepsis. Y si el paciente no recupera, llega a fallecer como respuesta. Este es todo el proceso fisiopatológico que está ocurriendo en el caso de la artritis séptica. Todo este cuadro clínico. Desde el proceso de la puerta de entrada hasta todo en general que se produce. Y finalmente el tratamiento, ¿no? Si hablamos de pacientes con gérmenes gram positivos o gram negativos, va a variar el tratamiento. Es gram positivos, estamos hablando de Staphylococcus aureus. En algunas guías dice que podemos dar loxacilina con gentamicina, pero actualmente el tratamiento que nos dice que vamos a iniciar con un tratamiento empírico para luego tener ya con el cultivo del líquido el microorganismo, ¿no? Si es empírico, nos recomienda que tiene que ser antibiótico beta-lactámico, ¿sí? Antibiótico beta-lactámico, ¿sí? Principalmente de tercera generación, que es la ceftriaxona, ¿sí? La ceftriaxona más, ¿qué cosa? Más una fluoquinolona, un aminoglucósido. Si es aminoglucósido, puede ser la gentamicina, perdón, gentamicina, ¿sí? Ese es el tratamiento empírico. Y ya detectamos a las bacterias específicas, podemos dar estos tratamientos que se mencionan en el cuadro. ¿Qué más? También tengo que dar fluidoterapia al paciente. Y fluidoterapia, si está entrando un cuadro de shock, los vasopresores con adrenalina, noradrenalina o dopamina, ¿sí? O dopamina. Y asegurar qué cosa, la guía del A, B, C y D, ¿no? La vía aérea, la ventilación, la circulación y el cambio metabólico, ¿ya? ¿Qué significa? Que tengo que dar oxígeno a mi paciente, oxigenoterapia, tengo que estar controlando las funciones vitales, principalmente la presión arterial media, y observar también algunas respuestas al tratamiento, ¿correcto? Y todo esto es la guía del tratamiento como menciona. Específicamente, la antibiótico-terapia es fundamental. La antibiótico-terapia es la principal. Y en este caso sería eso, ¿no? Si me sospechan que es un gran positivo, pero por ser metil resistente, ya doy linezolid y vancomicina. Es otro de los tratamientos principales. Muy bien, doctores. Eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No, todo claro. No. Listo. Muy bien, doctores. Entonces, si no hay nada, voy a detener la grabación.